qué? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que se hizo ese día? ¿Por qué se hizo el 4 de julio y no el 2 de julio, que fue cuando se firmó el acta de independencia? Bueno, todo eso se olvida. Todo eso pasa a ser parte de unas historias que ya no siquiera se recuerdan, ya ni siquiera se vuelven a tomar en cuenta. Y de igual manera es lo que estaba sucediendo aquí con los corintios, hermanos. Esta institución de la Cena del Señor se había hecho solamente una tradición más. Algo más que ellos estaban pensando que lo estaban haciendo igual que antes. Antes se celebraba el rito de la Pascua, este festejo en el cual ellos celebraban la celebración, celebraban aquel rescate que hizo Jehová de su pueblo de Egipto. Pero ahora nosotros vemos que este reflejo de haber olvidado, como vemos ahí en el versículo 20, fíjense lo que dice ahí, versículo 20 del capítulo 11 de 1 Corintios: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Prácticamente Pablo les está diciendo: ustedes no están haciéndolo con una actitud correcta. La actitud que todos ustedes tienen, están haciéndolo como si fuera un festejo más, una tradición más. Nosotros aquí en Vida Eterna, hermanos, y como cristianos en general, a veces tendemos a caer en lo mismo. Tendemos a caer en el pensar que la cena del Señor es un rito más. Y empezamos en nuestra mente a volver a este rito que hacíamos en tiempos pasados, que era ir a misa y tomar la hostia. Y solamente hacer un rito más para poder tranquilizar mi conciencia. Hay dos extremos que como bautistas podemos caer. El uno es decir: no, la cena del Señor, el pedazo de galleta, el pedazo de la copa de jugo que tomamos, es solamente eso, no tiene ninguna importancia, es solamente algo que hacemos, no sé ni por qué lo hacemos, pero es algo que se hace ahí en Vida Eterna. El juguito, la galletita, bueno, dice que representa esto y lo otro, hacemos los cantos, pero no tiene realmente un valor, no tiene realmente una importancia. Ese es un extremo en el cual nosotros podríamos caer y debemos examinarnos que no estamos ahí. El otro extremo es caer en esta religiosidad falsa en la que estábamos antes, en la cual pensábamos y se nos instruía que ese pedazo de oblea y ese vino que se tomaba era realmente un medio por el cual Dios nos perdonaba, o por algo por el estilo. Pero realmente tenemos que tener un balance adecuado de lo que es la cena del Señor. Una explicación bíblica de lo que es la cena del Señor. Una idea bíblica, una proyección bíblica en nuestra mente de lo que es la cena del Señor. Y es lo que hace Pablo aquí. Sí, en esta carta a los Corintios empieza esta porción diciéndole: al anunciaros esto, en el versículo 17, esto que sigue, no os alabo, sino al contrario, les voy a exhortar, les voy a decir qué es lo que significa y qué es lo que tienen que remediar. Y de esa manera nosotros también podemos, a la luz de la palabra, recordar, si es que se nos ha olvidado, qué es lo que significa realmente la cena del Señor y qué es lo que debemos de hacer conforme a esa verdad. Bueno, en los días en que la cena del Señor, hermanos, fue instituida, y eso lo tenemos en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, al igual que miles de personas ahí en el pueblo donde estaban, iban a celebrar la Pascua, ¿sí? No solamente eran ellos que iban a celebrar la Pascua, sino como tradición judía, había miles y otros cientos de personas que iban a celebrar la Pascua como tradicionalmente se celebraba, ¿sí? Y esta Pascua era como dijimos ahorita, un recordatorio en el cual se recordaba a través de un pan que no tenía levadura, a través del sacrificio de un cordero y a través de unas copas de vino, se recordaba la liberación de Jehová de su pueblo. Pero Pablo les recuerda aquí a los Corintios en el versículo 23, ¿sí?, de capítulo 11, les recuerda que esto no es igual.
Es algo diferente, es algo que no fue instituido por Moisés, es algo que no fue instituido por Pablo. Es algo que es muy radicalmente y descomunalmente diferente. Y es lo que dice ahí versículo 23, porque yo, Pablo, recibí del Señor. Yo, Pablo, recibí del Señor. Capítulo 11, versículo 23. Yo, Pablo, recibí ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos nosotros la cena del Señor? ¿Por qué hacemos esta ordenanza? ¿Porque los pastores quieren? ¿Porque así es la tradición? No, porque Jesucristo mismo, el dueño de la iglesia, como vimos esta mañana, es aquel que nos dice, hagan esto. Recibí del Señor este mandato, recibí del Señor esta ordenanza, esta autoridad, esta ordenanza que estamos viendo, que vamos a ver a continuación, hermanos, tenemos que recibirla entonces como tal, ¿sí? Si usted recibe una orden de su Señor Jesucristo, no la va a recibir con gozo, no la va a recibir con aprecio. Entonces esa es la actitud que debemos de tomar al recibir esta ordenanza, al recibir esta indicación. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que no es cualquier persona el cual nos está ordenando que hagamos esto, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la reverencia de esta ocasión, la humildad, la serenidad de esta ocasión, hermanos, está ahí enseguida. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo no se lo quedó, sino que lo enseñó. Y luego dice, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado. Hermanos, ¿cuánta serenidad no abarca todo esto? La misma noche que Él fue entregado a ser muerto en aquella cruz, a ser arrestado, latigado y todas las demás cosas que sucedieron en esa crucifixión, esa misma noche Dios, Jesucristo, da esta indicación, da esta ordenanza. ¿Usted qué cree que Jesucristo lo dio así nomás por nomás? ¿Cuál fue la seriedad? ¿Cuál fue la importancia de esta ordenanza que fue dada la misma noche en la cual Él fue arrestado? ¿Cuánta seriedad tenemos que ponerle nosotros entonces a la cena del Señor? ¿Cuánta reverencia? ¿Cuánto aprecio? ¿Cuánta importancia para nuestras vidas hemos de darle a la cena del Señor? Si fue ordenada no en un café, no mientras tenían una fiesta, no, fue la misma noche en que Él sabía que iba a ser arrestado. Esa misma noche, dice ahí, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias. Ahora, la manera en la cual los judíos realizaban este ritual era la siguiente: la cabeza de familia, en este caso Jesucristo, tomaba el pan y decía las siguientes palabras: este es el pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en aquel día en que Jehová los liberó de Egipto. Esa es la forma tradicional en la cual ellos hacían este ritual, ¿verdad? Este es el pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron cuando salieron de Egipto. Pero ahora Él hace una conexión sin igual. Después de haber pasado el pan y dado las gracias de esa manera, la tradición era en que cada uno tomaba su pieza de pan y después, en silencio, sin que nadie hablara, empezaban a comer ese pan. Después de haber dicho esas palabras, cada uno en su lado, en silencio, tenían que comer ese pan. Pero ahora Cristo rompe protocolo, no hace lo mismo, cambia radicalmente las cosas y sigue hablando a sorpresa de los apóstoles. Dice, las palabras que Él agrega a esto, dice, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, al estarlo pasando, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Jesucristo interpreta la sombra del Antiguo Testamento. En ese momento Él hace una conexión ahora con lo que Él iba a instituir. Da la correcta aplicación a esa sombra que apuntaba a este hecho que Él estaba haciendo, a este sacrificio que Él iba a hacer. Y les dice, este es mi cuerpo. Ahora, en muchas otras ocasiones, hermanos, Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. En otra ocasión Él dice, yo soy la puerta. Y en otra Él dice, yo soy el camino. Ahora, ¿eso quiere decir que Él literalmente es una vid? ¿Eso quiere decir que literalmente Él es una puerta? ¿Eso quiere decir que literalmente que Él es un camino? No, es un símbolo de algo que representa. Entonces, este pensamiento que antes teníamos, de pensar de que se nos decía que ese pan realmente era la carne de Jesucristo, que habría una transustanciación en la cual Jesucristo venía y se transformaba, es una blasfemia. No es verdad. Si usted tiene un amigo en el catolicismo, usted puede explicar esto de una manera adecuada, por medio de estas palabras. ¿Sí? Lo que Cristo estaba queriendo decir aquí es de que así como este pan que te estoy dando, apóstol, que les estoy dando, yo voy a representar, ustedes van a representar, van a simbolizar mi cuerpo. Mi cuerpo, este cuerpo que recibí, este cuerpo que me fue dado, este cuerpo que fue encarnado, este cuerpo que vivió una vida perfecta a los ojos de Dios. Este cuerpo que vivió con los sufrimientos que cualquier otro cuerpo de ser humano haya vivido, este mismo cuerpo va a ser partido, va a ser quebrantado, va a ser molido por vosotros. Y cada vez que ustedes tomen ese pedazo de pan, apóstoles, y vida eterna, cada vez que mastiquen ese pedazo de pan, recuerden que mi cuerpo fue quebrantado, recuerden que así como tal, mi cuerpo fue molido en aquella cruenta cruz. Cada que lo coman, ustedes cómanlo con el propósito de traer a su mente aquella ocasión en la cual en la cruenta cruz mi cuerpo fue dado como sacrificio por vosotros. Por vosotros, dice ahí. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, ¿quiénes son esos vosotros, hermanos? ¿El cuerpo de Cristo fue partido por todo el mundo? Ahí, ¿quién está recibiendo la ordenanza? Los apóstoles. Aquellos que están recibiendo esta ordenanza son aquellos que iban a iniciar la iglesia de Jesucristo. Entonces, esta ordenanza y este quebrantamiento de cuerpo, hermanos, fue para aquellos en los cuales Dios ha mostrado su gracia, permitiéndoles confiar en Jesucristo para su salvación y permitiéndoles confiar en que sí realmente el cuerpo de Jesucristo fue quebrantado en mi lugar. Y nosotros podemos recibir esa ordenanza. Fue quebrantado por nosotros. Usted puede decir, fue quebrantado por mí, si ha creído en Jesucristo. Ahora, ¿Jesucristo necesitaba ser recordado? ¿Jesucristo necesitaba que nosotros nos acordáramos de Él? ¿Ustedes creen que Él se beneficiaba de alguna manera? ¿Se beneficiaba de haber recordado esto? ¿De que nosotros recordáramos periódicamente este hecho? No, el beneficio es para nosotros, hermanos. El beneficio de esta cena del Señor, de esta ordenanza es para nosotros. Nosotros no le otorgamos nada a Él. Nosotros no le beneficiamos nada a Él. El beneficio viene para con nosotros. Y de igual manera Él sigue diciendo ahí, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria
de mí. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesucristo ahí a los apóstoles? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesucristo a Pablo que les dijera a la iglesia de Corinto y a todas las demás iglesias que Jesucristo iba a establecer, incluyendo esta? Les estaba diciendo, bueno, ahora van a apartar una copa, van a apartar un contenedor, van a apartar una copa con un jugo de fruto de la vid. Sí va a ser una copa normal, común y corriente de plástico con jugo adentro, pero va a ser apartada para un uso especial. Los utensilios que se apartaban, hermanos, para el uso del santuario, eran utensilios comunes y corrientes. Pero el hecho de que eran apartados para el uso de, entonces, ya no eran algo común y corriente, algo que no importaba. De igual manera, Cristo nos dice, aparta una copa con jugo de fruto de la vid. Y así como en el Antiguo Testamento, por medio del derramamiento de sangre, fue redimida todo el pueblo, así también vas a traer con propósito, vas a tomar esta copa con el propósito de traer a tu memoria, con el propósito de recordar cuando estés tomando este jugo, a propósito recordar de que tú no fuiste redimido con dinero, no fuiste redimido, no fuiste comprado con oro ni plata, no fuiste comprado con buenas acciones tuyas, fuiste comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, Rey. El valor de esta sangre, hermanos, es incalculable. La vida que vivió Jesucristo en esta tierra, la rectitud que Él completó, todas las cosas que Él hizo, merecen que esta sangre sea una sangre preciosa, de incalculable valor. Y esta sangre, tú al tomar este jugo, tienes que recordar que fue derramada para el pago que tú debías. Tu sangre tenía que haber sido derramada y no hubiera alcanzado para redimirte de la condenación. Pero la sangre de Jesucristo, por su incalculable valor, fue derramada para pago de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios, al perdonarnos, no se hace de la vista gorda y mete nuestros pecados debajo de la alfombra y dice, oh, ¿está bien? No, sí hubo un pago. El pago lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, capítulo 3, versículos del 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, la forma en la cual la ira de Dios iba a ser aplacada, iba a ser apaciguada, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hecho las paces para con Dios. Dios ya no nos ve como enemigos acérrimos. Ya no estamos bajo su ira infinita. Ya somos hechos hijos e hijas suyos. Y ahora el pacto que dice ahí es para nosotros. Dice ahí en el versículo 25 del capítulo 11 de 1 Corintios. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este nuevo pacto fue hecho posible por mi sangre. Este nuevo pacto es hecho posible para ti por medio del derramamiento de mi sangre. ¿Y cuál es ese nuevo pacto de que Cristo está hablando? Jeremías 31:31.
Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es por eso que Cristo ahí ya deja a un lado la sombra de la cena pascual y ahora le da un nuevo significado. Ahora este es el nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto? No como el pacto que hice con sus padres, versículo 32 del capítulo 31 de Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, fíjense ahí, y la escribiré en su corazón. Ahora ya no es algo externo, ahora ya no es algo que nosotros vayamos a hacerlo externamente. Ahora la ley de Jehová está en nuestro corazón, le obedecemos ahora de corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por su pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos da temor de Dios, nos permite conocer que sí existe un Dios, que realmente hay un Dios ahí. Ya no tengo esa duda cuando lo tenía antes yo de ser un ateo, en el cual yo decía, Dios es solamente un invento, ya deja de hablarme de eso, mamá. Ahora Dios mismo mora en mí, diciéndome, no, sí existe un Dios. Es un Dios todopoderoso y glorioso al cual tú le debes de temer y obedecer. Y es lo que dice ahí, ese es mi pacto. Yo, Jehová, voy a hacer que mi pueblo me tenga por Dios. Voy a hacer que mi pueblo obedezca mis estatutos. Fíjense ahí en el capítulo 32, siguiendo en Jeremías. Jeremías capítulo 32, versículo 38. Y me serán por pueblo, eso es parte del nuevo pacto. Y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón, un camino, una forma de vivir, una forma de expresarse, de hablar, de caminar, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Si dependiera en no apartarme de Jehová, de mis fuerzas y de mi poder, desde ayer ya me hubiera apartado de Él. Pero es por este pacto hermoso, que es validado por la sangre de Jesucristo, que Él me persevera, me da su temor y no me permite caer completamente. Es por eso que mi salvación no está firme en mis obras, no está firme en mi corazón, no está firme en que si me siento salvo o no me siento salvo. Está firme en el pacto que hizo Jehová a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y eso es una roca eterna. Es una roca inconmovible, hermanos. Ese nuevo pacto fue hecho a través de la soberanía gloriosa de Dios. Esta promesa es cumplida. Entonces, cada que vengamos a la cena del Señor y vengamos a tomar esta copa, dice Jesucristo, recuerden, utilicen sus 5 sentidos, utilicen su olfato, su vista, su tacto, su gusto. Al tomar este vino, a tomar este jugo, recuerden que este pacto fue validado a través de la sangre de Jesucristo. Y por medio de este recordatorio, hermanos, este es un medio de gracia en el cual Dios Espíritu Santo nos da refrigerio espiritual. Y nos permite recordar y reanimarnos en nuestra alma. Es alimento para nuestra alma, hermanos. Obviamente no nos vamos a llenar con una copita, ni con un pedazo de galleta o de pan. No, es un alimento espiritual que satisface su alma. Es aquello que simboliza, lo cual realmente le llena. Es el Evangelio en sí, la promesa del Evangelio simbolizada en estos objetos, en estos elementos. A veces en nuestro caminar estas cosas se nos olvidan. Y usted puede decir, ¿cómo? A mí no se me va a olvidar que Jesucristo es mi Salvador.
que Jesucristo es mi Señor. ¿Cómo me voy a olvidar yo de eso? Pero entonces, ¿por qué Jesucristo dijo, hey, hagan esto en memoria de mí? 2 veces lo dice Él. Haced esto en memoria de mí, versículo 24, versículo 25, haced esto en memoria de mí. ¿Quién cree que le conoce más, Cristo o usted? Jesucristo sabe, que, hermanos, que en este cuerpo realmente que vivimos en la carne, siempre nos tendemos a desenfocar en lo que realmente importa. Tendemos a desviarnos de nuestro objetivo, tendemos a desviarnos de lo que realmente es importante para nuestras vidas, de lo cuales son las prioridades de nuestras vidas. Y empezamos a vivir una vida como la cual la vive el mundo. No hay diferencia, si nos ponen a un lado de un mundano y de alguien que es hijo de Dios, no hay ninguna diferencia en realidad. Pero nosotros a través de esto podemos enfocarnos otra vez y ver. Es como si Dios nos jalara de vuelta, como si el pastor de pastores nos jalara con su báculo, con su bastón, y nos jalara otra vez hacia Él. Y así nosotros podemos confiar, hermanos, que esta promesa, este pacto, no es quebrantado por nada ni nadie. Ningún terremoto puede quebrantar esta promesa. Ninguna enfermedad puede quebrantar esta promesa. Nada puede invalidar este pacto, ni usted mismo. Es Jesucristo y su sangre. Jesucristo y su sangre. Y sigue diciendo ahí. Bueno, versículo 26, 1 Corintios capítulo 11. Así pues, esto es ya Pablo hablando. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, de esta manera que ustedes están realizando este símbolo, esta ordenanza, hermanos, lo que están haciendo es que mantienen viva la razón por la cual nos seguimos reuniendo aquí. Usted mantiene viva la verdadera razón por la cual se reúne aquí en esta esquina de Santa Ana. Porque si no nos acordáramos de esto, hermanos, sería otra vez, es como el día de los cohetes, o es el día del pavo, o es el día de Santa Claus. Sin un recordatorio, un conmemorial que nos esté recordando que Jesucristo vivió, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y vendrá de nuevo con gloria. Realmente empezaremos a perder la verdadera razón por la cual nos reunimos aquí como cristianos. Y dele gracias al Señor por aquellos cristianos que en el pasado han sido diligentes recordando esta institución. Porque imaginen, 2 generaciones bastan que no hagan esta ordenanza, que no la tomen en cuenta, que la hagan cada 3 años. 2 generaciones bastan para que las generaciones que siguen se hayan olvidado de todo eso. Esta ordenanza, hermanos, es importante para sus hijos. Sus niños tienen que saber, papá, mamá, qué es lo que hacen en ese día. ¿Por qué? ¿Por qué se reúnen todos? ¿Por qué comen ese jugo? ¿Por qué toman esa galleta? ¿Por qué toman ese pedazo de pan? ¿Cuál es la razón? Así como en el Antiguo Testamento los israelitas tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos la razón por la cual ellos hacían esto, ustedes también tienen la obligación de parte de Jehová, de parte de Cristo, de enseñar a sus hijos y dejar un legado que realmente dé la gloria a Dios. ¿Va a permitir que la televisión deje su legado a sus hijos? ¿Va a permitir que la escuela les deje el legado evolutivo y el legado de ideología de género que ahora les quiere dejar? ¿O va a permitir, o va a ser diligente en dejar un legado que realmente sea importante? Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio
come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo, ya después de haber expuesto teológicamente, doctrinalmente, qué es lo que significa esta institución de la Cena del Señor, ahora viene a la parte práctica, como siempre lo hace. Primero él dice, ok, este es el problema, esta es la solución y esto es lo que deben de hacer. Esto es lo que